Muy buenas tardes, pueblo de Dios. Hoy gozoso y alegre con el Señor. Bueno, gracias a Dios. Sí, cayó una lluvia bendecida por Dios. Alegra las plantas. Gracias, Padre amado, por esta agüita que nos cayó. Bendecida. Gloria a Dios. Bueno, y nos sentimos felices porque caminamos siempre con Jesús en el amor y en la bendición. Luego por la fe, invalidamos la ley de Dios en ningún momento, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Eso lo podemos conseguir en Romanos capítulo 3, versículo 31. Porque el amor y la pureza nos hace sentir libre de amor, libre de fortaleza, libre cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Y cuando andamos en la obediencia de su palabra, somos libres. Como la paloma levanta vuelo. Eso es el amor verdadero cuando andamos en la obediencia de la palabra de Dios. Sentirnos libres de amor y de esperanza. Por eso hoy me siento cada día más feliz y me siento fortalecido en el Señor. Y qué más hermoso es cuando uno anda en los caminos de Dios. Dios nos da esa formación, esa pureza. Y una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado nosotros como cristianos es ver la realidad, más en estos tiempos. La bestia ataca la ley de Dios, sí, eso es comprobado totalmente. Usted puede comparar los 10 mandamientos que lo conseguimos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20 en adelante. Comparamos los 10 mandamientos de la ley de Dios escritos en la Sagrada Escritura y luego tú te vas al Catecismo Católico y verás que quitaron el segundo mandamiento y el cuarto mandamiento. El segundo mandamiento, no adorar imágenes, y el cuarto mandamiento que habla del día de reposo. Cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios, bueno, bendecida es por nuestro Padre Celestial, porque Él nos da la fuerza, Él nos da la inteligencia, Él nos da la fortaleza para nosotros entender cada día su palabra, y Él nos da la sabiduría del entendimiento de su palabra. Y qué más hermoso cuando uno empieza a escudriñar su santa palabra y verificamos todo lo que hay en contorno, sin ofender a nadie. Simplemente yo los invito a que escudriñemos la palabra de Dios a través de la Sagrada Escritura. Ella nos revela, ella nos dice el verdadero amor que hay dentro de ella. Y cuando tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios, Dios nos da ese entendimiento, esa sabiduría de entender su palabra y nos comunicamos directamente con Dios. Porque eso es lo que quiere Dios para su Hijo, para el pueblo de Dios amado, que Él siempre ha amado, Él siempre ha querido que el pueblo de Dios lo obedezca y entienda el verdadero mensaje que Dios nos quiere transmitir a nosotros a través de su santa palabra. Ve que eso es lo más hermoso. Cuando nosotros llegamos al entendimiento de su palabra, bueno, Él nos lleva, nos dice. Y una de las bases fundamentales que nosotros como cristianos, recuerda que el domingo no es el día del Señor, el día del Señor es el sábado. Eso lo podemos conseguir también en el libro de Isaías, en el capítulo 58, versículo 13. Y también lo podemos conseguir en Mateo 12, capítulo 12, versículo 8. Recuerda que el domingo no es el día del Señor. El día del Señor es el sábado. Dios hizo los cielos y la tierra. Dios hizo todo
El séptimo día Dios descansó y vio la maravilla que Él había hecho, la hermosura que Él había hecho. Y Él nos dio el ejemplo del día sábado como día de descanso. El sábado es el último día de la semana, el séptimo día. El domingo es el primer día de la semana, para que no te dejes confundir de la palabra de Dios. Y fíjate que una de las bases fundamentales cuando nosotros empezamos a escudriñar la Sagrada Escritura, cada día más nos sorprendemos más de ver cómo Dios nos transmite a nosotros la gran verdad a través de la Sagrada Escritura. ¿Sabía usted que el día no termina a la medianoche? El día no termina a la medianoche. El día termina a la puesta del sol. Cuando el sol, eso se llama tarde y mañana. Tarde y mañana, un día. Tarde y mañana, 2 días. Tarde y mañana, 3 días. Tarde y mañana, 4 días. Tarde y mañana, 5 días. Tarde y mañana, 6 días. Dios hizo los cielos y la tierra. Todo en 6 días. Y descansó el día séptimo, que es sábado, día del Señor. Bíblicamente, cuando tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios, te enteras de grandes verdades, que muchas veces, muchas religiones siguen el paganismo, siguen las líneas de Roma, pero no siguen la palabra de Dios, que está escrita en la Sagrada Escritura, pero siguen el paganismo. ¿Cuál es el paganismo? La parte central, que es Roma, la gran Babilonia, y se desvían totalmente de la palabra de Dios. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros escudriñamos su santa palabra y no dejarnos llevar por falsos profetas, falsos imitadores de Cristo, que se hacen pasar por Cristo, se creen el Cristo en la tierra. El único Padre Celestial es Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo Jesús como único mediador para llegar al Padre. Cristo nuestro Señor. No hay otro. Nuestro Padre Celestial es Jesús Cristo. No hay otro. No te dejes confundir. Hablemos del amor. Cuando hablamos del amor de Cristo. Dejemos de andar predicando sermones de miedo, de apocalipsis. Cuando nosotros predicamos el verdadero amor de Cristo, lo predicamos con un verdadero amor, no dándole temor a la gente del libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis revela la gran verdad de estos tiempos, de esta formación, y no podemos nosotros dedicarnos a predicar falsos sermones. Muchas religiones predican eso, falsas profecías. Y la palabra de Dios es clara y pura. Por eso no debemos tener miedo a la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a escudriñar la Sagrada Escritura, cada día te llena más de amor y de bendición, porque te llena de la santa alegría que es la bendición de Dios. La palabra de Dios es clara. Hablemos de amor, de Cristo. Cristo es amor. Hablemos de amor de Cristo. Dejemos de andar predicando los sermones que a mucha gente dice que tiene temor del libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es amor, es bendición, porque es obra del Creador. Es clara. La palabra de Dios es clara. Muchas personas o muchas almas le tienen miedo al libro de Apocalipsis. Todo lo contrario, llénese de amor, porque ahí está la bendición de Dios en ese libro sobre estos tiempos. Cuando tú entiendas el libro de Apocalipsis, vas a entender la gran verdad que Dios nos está revelando a nosotros en estos tiempos. Y el libro de Apocalipsis, cuando tú agarras el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, wow, ambos coinciden sobre estos tiempos. Desde el inicio de Génesis. Es una formación, es clara. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen que andar de la mano.
Por eso desde el inicio Dios tuvo misericordia con el pueblo de Dios, por Adán y Eva. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, desde el inicio hasta el tiempo de Cristo nuestro Señor. 4000 años pasaron, desde la era de Adán y Eva, cuando se formó el Edén, cuando Dios hizo el cielo y la tierra, todo lo hizo en 6 días y descansó el día séptimo, desde el inicio, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Fíjate la gran diferencia, que mucha gente dice que la gracia anula la ley de Dios, pero si la gracia viene desde el principio, la gracia viene desde el principio, desde la fundación, cuando Adán y Eva pecan, porque Dios le dijo a Adán y a Eva, pueden comer de todo menos de aquel, de todo pueden comer menos de aquel que está en el centro. De ahí viene el Cordero de Dios, viene la misericordia de Dios, porque Adán y Eva no murieron. Desde el inicio viene la gracia de Dios. Desde el inicio, la misericordia que tuvo Dios con Adán y Eva, porque ellos tenían que morir. Pero ¿quién murió por Adán y Eva? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A dónde se trasladó? A Cristo nuestro Señor. Porque moría el último Cordero, que es Cristo nuestro Señor, que Él derramó su sangre para el perdón de nuestro pecado. Todas esas leyes ceremoniales sí quedaron clavadas en la cruz. Y todos los sacrificios de animales, de corderos, sí quedaron clavados en la cruz. Pero la ley de Dios, la ley moral, es permanente, porque es la ley de Dios. Y lo escrito está, es permanente. Porque un escrito está, es la ley de Dios. Eso es permanente. Porque no podemos vivir sin la ley de Dios. Porque esa es la que nos refleja el pecado. Somos salvos por gracia, por fe y por obediencia de su palabra. Por eso Cristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y por eso desde el inicio Dios tuvo misericordia con Adán y Eva. De ahí nace la gracia de la formación de Dios. Por eso que hay mucha gente que se deja confundir y creen que la palabra de Dios es pura, todo lo toman como un juego, no ven a Dios como algo real, y lo toman como un juego, no lo ven como algo maravilloso, tan hermoso como Dios nos hace a nosotros, nos hace como una maravilla de amor y de bendición, y Él nos da todos los días una alegría, una formación, una fortaleza, un cambio en nuestras vidas, y nos hace sentir, nos hace sentir alegre, y de alegría y de amor. Y qué más cuando uno se siente bendecido por Dios. Aquí está, la ley quedó clavada en la cruz, la ley quedó abolida por Cristo en la cruz. Pregunto, ¿la ley quedó abolida por Cristo en la cruz? Eso lo podemos analizar y ver en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Yo no he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Fíjate, palabra de Dios, palabra de Jesús. Yo no he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Eso lo podemos conseguir en el capítulo 5, versículo 17. Esa es la base fundamental. Porque muchas religiones dicen que no, que en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14, dice que no, que ahí quedó clavada la ley de Dios en la cruz. Es una gran mentira. Porque ahí no dice que la ley de Dios quedó clavada en la cruz. Ahí lo que dice fueron las leyes ceremoniales, leyes de hombre,
Las leyes ceremoniales sí quedó clavada en la cruz, mas la ley de Dios es permanente. Y como nos lo dice Jesús en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 17, yo no he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Fíjate, palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacen muchas religiones? Siguen el paganismo de Roma. Eso hacen, el paganismo de Roma lo siguen porque en Roma siguen la línea de Constantino en el año 321 cuando cambia el sábado para el domingo por un decreto en el año 321. Y ahí nace la religión católica. De ahí nace esa religión. Y es triste y es doloroso cuando muchos jóvenes no estudian la palabra de Dios, no estudian la verdadera religión que Dios formó y crió a través de nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra fundamental en Cristo, que es la iglesia de Dios, Jesucristo, es la iglesia verdadera de Cristo nuestro Señor. Ahí está la base fundamental. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? La Iglesia Católica lo que hizo fue asumir y engañar al pueblo de Dios. En el año 538 nace el primer papa de esa iglesia. ¿Y qué hizo esa iglesia? Perseguir a todos los cristianos, los que no estaban con él. Los perseguía. Prácticamente los sacaba del camino porque no estaban con ellos. 538 hasta el año 1798, cuando la Revolución Francesa, en el año 1798, le quita el poder a la Iglesia Católica, le quita el poder político. Le quita el poder político en el año 1798, cuando encarcela al Papa Pío Pío. De ahí quedó de herida de muerte la Iglesia Católica, porque perdió el poder político, únicamente le quedó el poder religioso. Y ellos dominaron al mundo durante 1260 años, dominaron al mundo. Pero ¿qué hacían? Perseguían, mataban todo aquel que no estaba con ellos, porque eso fue lo que se dedicó la Iglesia Católica. Matar a todos los cristianos que no estaban con ellos, a los protestantes. Lutero fue uno que se le reveló en el año 1515, pero se le reveló, y siendo uno de ellos, se le reveló al Papa en aquel momento. Mi hermano, la Sagrada Escritura, Dios, para nosotros escudriñar la palabra de Dios, entender ese mensaje bíblico, totalmente bíblico, en la cual Dios nos habla a nosotros. Tenemos que llevar ese mensaje de amor y de esperanza y de fortaleza para que todo el pueblo de Dios entienda el verdadero mensaje que Dios nos transmite a través de la Sagrada Escritura. Y no nos dejemos engañar. Pueblo de Dios, yo los invito cada día a escudriñar la palabra de Dios. Cada día yo los invito a fortalecernos en Cristo nuestro Señor. Y cada día Él nos ama y nos quiere. Y la ley de Dios, que son los sagrados 10 mandamientos, están vigentes totalmente. Esa es la ley. Esa es la pureza. Ese es el amor que Dios nos transmite a nosotros. Porque la ley de Dios nos permite a nosotros seguir viviendo en armonía. Seguir viviendo en el verdadero amor. Como su santa palabra nos dice a nosotros Cristo. Recuerda el sábado como día del Señor. Solo lo podemos conseguir en Isaías 58:13. Palabra santa, palabra sabia del Creador. A través de estos grandes hombres, estos grandes profetas, que Dios nos transmitía el mensaje verdadero de Cristo. Y Él nos transmitía el verdadero amor.
Y ese amor puro, Él lo llevó a la cruz. A pesar del sacrificio que le hicieron, lo maltrataron, lo humillaron, pero Él mantuvo un corazón grande, puro y lleno de amor. Y por eso, pueblo de Dios, yo los invito a que mantengamos esa fortaleza de amor en nuestro corazón para llevar el mensaje de nuestro Padre a cada creyente de la palabra, a cada hijo de la palabra, a cada alma de la palabra, porque el mensaje le tiene que llegar al corazón para que ese corazón se fortalezca y dé fruto para el mensaje verdadero que es Cristo nuestro Señor. Cuando nosotros nos llenamos del verdadero mensaje, de la esperanza y de la fortaleza, y a través de la sabiduría que Dios nos da a través de nosotros, Él nos da pureza. Por eso, fíjate que cuando tú te pones a ver la reconciliación de los protestantes, esas grandes reuniones que hacen estos grandes sabios de la religión, buscando formar un gran poder, y la parte del gran poder que ellos están formando es prácticamente alejando al pueblo de Dios, porque ellos no nos enseñan el verdadero mensaje como estos grandes sabios de las religiones que utilizan el nombre de Dios ¿para qué? Para su beneficio, en la cual se están totalmente alejando de la palabra de Dios. Estos grandes sabios que dicen que ellos son el mensajero de Dios en la tierra, ese es el mismo demonio que anda en sotana engañando al pueblo de Dios. Por eso, pueblo de Dios, yo los invito que en verdad pensemos un momento y recapacitemos que el verdadero amor que Dios nos está transmitiendo es Cristo nuestro Señor. Él es nuestro Padre Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la formación de la pureza del Creador. No nos dejemos engañar por falsa doctrina que el enemigo se ha encargado de dañar a cada uno de los hijos de Dios, de tenerlos engañados, confundidos totalmente, porque se están alejando totalmente de la palabra de Dios. Totalmente se están alejando. No tienen tiempo para escudriñar la Sagrada Escritura. Se alejan totalmente de la palabra de Dios. Por eso, a mí me da dolor y tristeza de ver tantos jóvenes, en la forma como hoy en día se marcan su cuerpo, no se sienten satisfechos como Dios los hizo, porque ellos quieren ser más hermosos y desafían a Dios totalmente. Desafían a Dios cuando se hacen esas manchas en la piel. Todo el cuerpo se lo manchan, se lo dañan. Desafían a Dios totalmente. Se sienten inconformes como Dios lo hizo. Y qué más hermoso y más bello y más hermoso como Dios nos hizo a nosotros. Yo me siento feliz y orgulloso como Dios me hizo. Y cada día me siento más orgulloso de mi Padre en la forma como Él me hizo. Él me hizo varón. Yo doy gracias a Dios en la forma como Él me hizo, mi rostro. ¿Por qué tengo que yo desafiar a Dios? Si yo soy moreno, quiero ser blanco, bueno, como la leche. No, hermano. Uno tiene que ser conforme como Dios lo hizo a uno. Dale gracias a Él, dale gracias a Dios. Y ser bendecido por Dios todos los días. Por eso, pueblo de Dios, yo los invito a que recapaciten, que no se alejen de Dios, no se confundan, no te dejen confundir, escudriñe la Sagrada Escritura y en ella tú vas a conseguir la gran verdad. Por eso, es triste ver cómo esos grandes
religiosos con sotana están inventando cambiar totalmente la doctrina de mi Padre Celestial, mi Padre Creador del cielo y la tierra, Dios Todopoderoso, cambiando totalmente la doctrina. Puede inventarse doctrinas, el papado, por Dios, si el único Padre es el Creador del cielo y la tierra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es Dios Todopoderoso. A Él le rindo yo homenaje a mi Padre Celestial. ¿Por qué tengo que yo doblar rodillas a un hombre igual que yo de carne? Maldito el hombre que se ponga a creer en el hombre y pone a Dios en duda. Por eso, pueblo de Dios, despierte. Busquen a Dios en su corazón. No se desvíen de la palabra de Dios. Busque el verdadero camino que es su palabra. Búscalo. Escrito está. Si tú consigues en la Biblia, escrito está, es porque es palabra de Dios. No te dejes llevar de cosas que no son, que no están dentro de la Biblia. Si escrito está, lo podemos conseguir en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 4. Palabra de Dios, que es el Creador del cielo y la tierra. No nos dejemos llevar, porque cuando tú te dejas sobrellevar por el hombre, leyes de hombre, tenemos que buscar la palabra de Dios. Escrito está por mi Padre Celestial. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Ahí está la versión del Dios Todopoderoso. Los falsos cristos y los engaños satánicos. Tenemos que tener mucho cuidado con los falsos cristos. Los falsos cristos o personas autoproclamándose por ser el Mesías y haciéndose pasar por Cristo. Hay señales. En los últimos días Satanás preparando el terreno para la gran falsificación de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso cada día tenemos que doblar rodillas hacia el Creador, hacia nuestro Padre. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y de prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. A los escogidos de Dios lo tratará de engañar. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 23. Los falsos Cristos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, en Cristo, pueblo de Dios. Oremos en una bendición de pureza y de amor y de bendición. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con aquellos falsos y con aquella iglesia protestante, contra el evangelio de la prosperidad, que utilizan únicamente para llenarse a sus beneficios. Nunca ven el amor ajeno. Tenemos que tener mucho cuidado, porque esos son los falsos cristos. La iglesia de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, engañadores, engañando, utilizando el nombre de Dios. Tengan mucho cuidado, hermanos en Cristo, tengan mucho cuidado. Por eso yo los invito a escudriñar la Sagrada Escritura. No te dejes engañar por esas falsas religiones. Por eso yo los invito a ustedes a escudriñar la palabra de Dios. El día del Señor es el día sábado, el día que Dios hizo para el reposo, para adorarlo y glorificarlo a Él. Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y descansó el día séptimo. El único día que Dios le colocó nombre fue al sábado, al Sabbat. Y el cuarto mandamiento tiene el sello
y es santo por Dios. El sello de Dios lo tiene el cuarto mandamiento. Por eso es que el demonio le tiene temor a ese cuarto mandamiento, porque la ley en sí toda lo culpa, no lo salva. Por eso que tenemos que tener fortaleza, corazón en grandeza, para glorificar a mi Padre Celestial que está en el cielo. Él es el único. Pueblo de Dios, yo los invito a que busquemos a Dios de corazón. Él nos ama, Él nos fortalece, Él nos da la vida, Él nos da la victoria. Estamos viviendo los tiempos difíciles, estamos en los tiempos postreros, estamos en los tiempos finales. Preparémonos para el Señor, para darle la bienvenida a nuestro Padre Celestial, que muy pronto vendrá por su pueblo, por su iglesia. Dios nos ama, Dios nos quiere. Él quiere que todo un pueblo lo ame y lo quiera, y le abramos el corazón a Él como único creador del cielo y la tierra, nuestro Padre Celestial. Dios lo bendiga, pueblo de Dios. Dios me lo proteja y me lo cuide, porque la victoria se acerca cuando le entregamos el corazón a Dios. Y cada día nos sentimos fortalecidos en la sabiduría que Dios nos da sobre el entendimiento de su palabra. Dios me lo bendiga, pueblo de Dios. Amén y amén.